y escuchas alabanzas, querido hermano, pero tu vida es la misma, algo está pasando ahí. Algo está sucediendo. Conozco gente que tiene mucho tiempo en el evangelio, conoce muchos salmos, conoce muchas escrituras de la Biblia, pero no vive ninguna. No se ve un cambio. Sigue siendo la misma persona, enojona, amargada, peleonera que era antes de llegar a Cristo. Y hasta dice, no, pastor, yo soy muy enojón. Ese es el problema, que te consideras que eres la misma persona cuando Cristo te alcanzó. Y tenemos que olvidar, si tú fuiste violento, el Señor trae una transformación a tu vida y ahora ya no tienes que ser violento. Moisés lo fue, pero después de que tuvo una confrontación con Dios y después de que tuvo una experiencia con Dios, dejó de ser un violento y dice la Biblia que Moisés se convirtió en el hombre más manso del mundo. ¿Vamos aquí? Ustedes conocieron al apóstol Pedro. El apóstol Pedro tiene muchas características de alguien impulsivo, de alguien arrebatado, de alguien que sacó la espada y le cortó la oreja a alguien que quería tocar a Jesús. Y vemos cómo ese ímpetu y ese garbo que él traía cuando el Espíritu, y aparte de eso, muy valientote ahí, pero muy cobarde, negando a Jesús, ¿cuántas? 3 veces. Pero vemos que cuando viene el Espíritu Santo a su vida, en Hechos 2, su vida cambia radicalmente, porque aquel explosivo, aquel enojón, aquel cobarde, querido hermano, fue transformado. Y ahora vemos a un Pedro que no le importaba que lo azotaran, que no le importaba que lo amenazaran, que él decía, es menester hacer caso a Dios que a los hombres. Le querían prohibir hablar en el nombre de Jesús y más hablaba. Más lo perseguían y más andaba predicando el evangelio, porque vivió una radicalidad, porque hubo un antes y un después, porque hubo un ímpetu que entró a su corazón, hubo un avivamiento espiritual, una regeneración espiritual que lo confrontó y que lo hizo una nueva persona, una nueva criatura. Y ahora ya no le dio miedo que lo azotaran, ya no le dio miedo que lo persiguieran, no le dio miedo que lo mataran, porque el día que lo iban a matar estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando por él y él estaba en la cárcel. ¿Y sabe cómo estaba? Sabía que tenía una condena de morir, sabía que ya al otro día lo iban a matar. ¿Y sabe cómo estaba? Estresado, preocupado, haciendo su testamento. ¿Qué estaba haciendo? ¿Alguien sabe cómo lo encontró el ángel? Estaba durmiendo. Ándale, Pedro, vámonos porque es tiempo de salir. Y vemos que a los escritores y los historiadores bíblicos dicen que cuando lo iban a ejecutar a él, lo ejecutaron juntamente con su esposa. Y les dijeron, si ustedes niegan el nombre del Señor, no los matamos. Porque si no niegan el nombre del Señor, van a morir de la misma manera que murió su Señor. Y en ese momento dijeron, no, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Ah, ok, no aceptas a César como Señor, aceptas a Jesús como Señor, vas a morir. Y de frente, enfrente de él, colgaron a su esposa de Pedro en la cruz. Y unos dicen que se escucharon estas palabras. Cuando estaban a punto de crucificar a su esposa, él le dijo, acuérdate del Señor. Y cuando lo iban a matar a él agarró y dijo, no puedo morir de la misma manera de mi Señor. Y murió como una cruz invertida. Lo invirtieron y lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos conocieron al Señor. Ellos tuvieron un toque del Señor. Ellos conocieron a la persona de Cristo. Y por eso sus vidas fueron, ¿qué? Radicales. Yo me pregunto en estos tiempos, ¿cuántos de nosotros tendremos la capacidad de mantenernos firmes ante una circunstancia contraria? A veces no nos mantenemos firmes ni ante nuestros compañeros del trabajo. Nos da miedo que sepan que somos cristianos. Nos da miedo que el vecino sepa que somos cristianos. Nos da miedo que la gente se dé cuenta que ya no tomamos, que ya no fumamos, que ya no nos drogamos. Nos da miedo que nuestros compañeros sepan que nosotros no miramos a las mujeres como ellos la miran. ¿Vamos aquí? Entonces es ahí, querido hermano, donde nosotros tenemos que buscar esa radicalidad y tenemos que empezar ese proceso de cambiar y de caminar
de una manera diferente. Para eso lo primero que tenemos que tener, querido hermano, es el cambio de nuestras prioridades. Tenemos que aprender a cambiar nuestras prioridades. Alguien que quiere ser transformado por Cristo, alguien que quiere ser transformado por la gloria de Dios, tiene que tener bien establecidas sus prioridades. Y una de las prioridades que debe de ser establecida en nuestro corazón es que nosotros le pertenecemos a Cristo. Antes hacíamos lo que nosotros queríamos. Hoy hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Antes buscábamos agradar al hombre. Ahora nosotros buscamos agradar a Cristo. Pablo lo dijo. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién queremos agradar? Mira, acompáñame a Mateo capítulo 6, versículo 33, por favor. Mas buscad que, primeramente, como una prioridad, buscad el reino de Dios. Yo sé que usted tiene ya tiempo en el evangelio y ya tiene una idea de lo que es el reino de Dios. Usted ya tiene una idea. Algunos tienen una parte, otros tienen otra parte, otros creen una parte, otros creen otra parte, unos ya están viviendo una parte. Pero querido hermano, para simplificarlo, el reino de Dios es que Él gobierne tu vida. Buscar el reino de Dios es buscar que Cristo gobierne mi vida. Como primera instancia. Que Él gobierne todo mi ser. ¿Y cómo se logra eso? En base a las Escrituras. En base a que tú seas alguien que conozca las Escrituras, que lea las Escrituras, que ame las Escrituras, que sepas qué hacer en cualquier momento porque sabes que es la palabra la que te está guiando, la que te está enseñando. Y que ahora no buscas hacer tu voluntad, sino buscas hacer la voluntad del que te está gobernando. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú tienes que buscar la forma, buscar la manera, querido hermano, de actuar de manera justa ante todas las circunstancias de tu vida. Ante las personas, ante los hombres, ante las mujeres, en tu trabajo. Tenemos que buscar esa justicia. Tenemos que buscar y entender que nosotros hemos sido justificados por Jesucristo, que ya no hay condenación en contra de nuestras vidas. Ahora tenemos que entender que de la misma manera que Cristo actúa en nuestras vidas, nosotros debemos actuar en la vida de los demás. Vivir en justicia, querido hermano, es vivir una vida sin resentimiento, es vivir una vida sin odio, es vivir una vida sin venganza, es vivir una vida sin robos, es vivir una vida completamente basada en lo que dice las Escrituras, en lo que el Señor habla a tu corazón. Y para esto, querido hermano, efectivamente, tienes que renovar tu mente. Tienes que hacer que tu mente ya está establecido en un sistema. Está establecido en un sistema cuando tú vienes a este mundo y empiezas a conectarte con otras personas. Se establece un sistema. Se establece un sistema de pensamiento, que es el sistema del pensamiento del mundo. Nosotros vivimos bajo el pensamiento del mundo. El mundo dice, el que me la hace, me la paga. ¿Estamos aquí? El mundo piensa de esa manera. El mundo piensa en orgullo. El mundo piensa en altivez. El mundo piensa en cosas materiales. Pero el reino de Dios es diferente. El reino de Dios bendice a los demás. El reino de Dios ayuda a la gente. Por eso es importante que renovemos nuestra mente y nosotros tenemos que dejar esos viejos patrones y comenzar a adquirir patrones completamente nuevos, adoptar la expectativa que leíamos ahí en Romanos 12:2. ¿Cuál es esa expectativa? Me parece que es Dios habla hoy. Dice, no te acomodes a pensar como piensa la gente de este tiempo, sino cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir
y de esa manera puedas comprender lo que Dios quiere para ti, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No te acomodes a pensar como piensa la gente de este tiempo. No vivas cómodamente pensando como ellos. No vivas cómodamente actuando como ellos. En ocasiones uno tiene que trabajar. Uno tiene que salir a trabajar, tiene que salir a luchar. Y tu círculo no siempre va a ser un círculo cristiano. Al contrario, para los que trabajamos, nos rodeamos de gente que no tiene temor de Dios. Nos rodeamos de personas que no aman a Cristo. Nos rodeamos de personas blasfemas, de personas con lujuria en su corazón, en su mente, en sus ojos. Nos rodeamos con personas con vicios. Nos rodeamos con personas llenas de odio y llenas de rencor. Y tú es ahí, querido hermano, donde tú tienes que mostrar tu radicalidad. Ellos tienen que verte que eres diferente, pero no eres religioso. ¿Estamos aquí? Porque a veces queremos hacernos religiosos y el religioso ¿qué hace? Juzga. El religioso señala, pero el radical, querido hermano, sabe amar aún a esas personas. Los ayuda cuando se necesitan. Estás ahí para ellos. Aunque te hagan mal, tú les haces un bien. Aunque te atacan, tú estás tranquilo, porque sabes con lo que dice la palabra. Mía es la venganza, yo daré el pago. No pagues a nadie mal por mal. Tú tranquilo, bendice al que te maldice. Ora por el que te ultraja, por el que te persigue. Tú ya tienes esos principios del reino en tu corazón. Tienes esos principios del reino en tu vida. Entonces tú vas a ser diferente. La gente sabe que eres diferente. Las mujeres ven que no las ves como los otros. Los hombres se dan cuenta que no eres igual. Porque Dios quiere usar tu vida para darle luz a esas personas que ahorita no quieren, que ahorita se resisten. Y claro, tú no vas a llegar a tarragarles a Cristo en su vida. Y todo el tiempo es que, pastor, yo tengo que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Sí, pero yo les he dicho algo que es más poderoso. La predicación más poderosa que tú tienes es tu testimonio. Es que ellos se den cuenta que tú no robas, que se den cuenta que tú no mientes, que se den cuenta que tú no caminas como ellos, que no actúas como ellos, que eres diferente a ellos, pero no los restringes. No los haces a un lado, no los repeles, te involucras en sus vidas. Usted sabe, en el medio en el cual yo me muevo en el medio audiovisual, en mi trabajo, en eventos, en todo ese tipo de cosas. Y la gente, la mayoría de gente, no todos son cristianos. Sí hay uno que otro, sí hay personas cristianas, claro que sí los hay, pero son muy pocos. Y a veces no son muy fuertes en cuestiones del testimonio. Entonces hay algo muy importante. No es que tú llegues y le digas a la gente, no eres radical porque tú llegues y le digas a la gente, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. No, yo les digo, ni siquiera le digas a la gente que eres cristiano. Ellos se tienen que dar cuenta. Ellos tienen que notar algo diferente en ti. Y ellos te van a preguntar un día, oye, ¿por qué no eres así? Yo la verdad, en mi trabajo yo no le digo a la gente, muchachos, muchachas, yo soy pastor, ¿eh? Muchos ni siquiera saben. Quien me llega a preguntar es quien me llega ahí a stalkear en mis redes sociales y me dicen, oye, ¿a poco tú eres pastor? Oye, ¿a poco tú predicas? Y es cuando ellos me dan la oportunidad de compartirles. Pero uno tiene que aprender, querido hermano, que la radicalidad no está en lo que hablas, sino en lo que vives. En lo que tú proyectas como hombre, como mujer, en lo que tú proyectas como esposo, como esposa, en lo que tú proyectas como padre. Es ahí donde tenemos que trabajar. Es ahí donde tenemos que establecer y cambiar los patrones que antes teníamos y poner patrones completamente nuevos, porque ahí comienza el desarrollo del carácter cristiano. Tienes que desarrollar ya como en automático actuar de la manera que Dios quiere que actúes. ¿Estamos aquí? Si estás escuchando que están hablando mal de una persona, no te añadas también a hablar mal de esa persona. Tampoco te aísles, sé sabio.
Sé sabio y sé prudente. Cuando alguien te pregunta, ¿y tú qué crees? Bueno, yo creo que todos cometemos errores y yo creo que no podemos ni debemos de juzgar a los demás. Porque así como él se equivocó, tú y yo nos podemos equivocar. Porque somos diferentes. Porque establecemos un reino celestial aún en medio de las tinieblas. Porque tus compañeros van a decir, oye, sí es cierto lo que dices. Sí, oye, sí es cierto lo que dice. Porque tienes que tener en cuenta que tú tienes hoy un carácter cristiano. Estás siendo formado. Por eso es importante venir a la congregación, pero también es importante tomar un discipulado. Y también es importante servir. Y también es importante una lectura personal, un tiempo devocional con Dios. Y también es importante que vivas una experiencia constante en la presencia de Dios. Todo esto te va a llevar a tener una mentalidad diferente, a una mentalidad distinta. Y cuando tú sirves al Señor, también te adquieres un compromiso. Por ejemplo, aquí nosotros manejamos el discipulado. La gente que está siendo discipulada, posteriormente va a discipular a otro. Y le digo una cosa, sienten más carga cuando tienen que discipular que cuando son discipulados. No sé si lo han notado. Porque ahora sabes que lo que dices tiene que ser respaldado por lo que vives. Ahora tienes la carga de decir, bueno, antes me discipulaban, igual me resbalaba, pero ahora tengo la responsabilidad porque yo sé que la bendición no viene por lo que digo, sino por lo que soy. O sea, el que tú ministres a otra persona no son tus palabras las que hacen que las personas cambien. Es el peso de tus palabras respaldadas por lo que tú vives. Por eso es importante que entendamos este llamado que tenemos de parte de Dios a ser gente radical. Olvídense de ser perfectos. Olvídense de ser juiciosos. Olvídense de señalar, ya viste cómo viene vestido el hermano, ya viste cómo viene vestida la hermana, ya viste que se trae un piercing, ya viste que se trae un tatuaje. Eso no nos debe de afectar. Nosotros debemos aprender a amar y a bendecir como Cristo lo hizo. Amén. Entonces tenemos que desarrollar en toda nuestra vida cristiana debe de impactar nuestra vida cotidiana. ¿Se me escucharon lo que dije? De nada te sirve ser un buen congregante si no eres un buen trabajador. De nada sirve. De nada sirve que te comprometas en la iglesia y no te comprometas con tu familia. De nada sirve que seas un buen diácono, que seas un buen servidor, que seas un buen músico, si no eres un buen padre, si no eres un buen hijo, si no eres un buen trabajador, si no eres un buen patrón. En tu vida cotidiana se debe revelar lo que tú estás viviendo en tu interior con Cristo. En tu vida completamente cotidiana. Porque por eso la Biblia habla de tener una comunión con Dios. ¿Qué significa comunión con Dios? Una unión con Dios en lo común. ¿Estamos aquí? Por eso los monjes no impactan naciones completas. Por eso los monjes no salvan a nadie o no alcanzan a nadie. Porque un monje está completamente aislado, creyendo que está teniendo una espiritualidad con Dios. Y nuestra espiritualidad no es en los 3 días de ayuno que hacemos y ahí nos quedamos. Nuestra espiritualidad es cuando salimos a la calle y mostramos que Jesucristo nos salvó. ¿Cómo? A través de que ya no somos como éramos. Ya no pensamos como pensábamos. Ya no actuamos como actuamos. Hemos sido transformados por su gloria. Hemos sido personas completamente alcanzadas, perdonadas, preparadas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uy, qué emoción. Dice, no, yo no, pastor, yo estoy bien. Hay algo bien importante. Tenemos que saber que la acción es fundamental en la vida de fe. La acción es ¿qué? Fundamental en la vida de fe. De nada nos sirve decir que tenemos mucha fe y que nosotros buscamos mucho a Dios si nuestras acciones no revelan lo que estamos diciendo. Por eso Santiago lo decía, a ver, muéstrame tu fe muéstrame tu fe con tus palabras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. De nada sirve, querido hermano, amén, si nuestras acciones no están alineadas con la voluntad de Dios.
Nuestras acciones se deben de alinear a su voluntad, no su voluntad a nuestras acciones. Son dos cosas muy diferentes. A veces nosotros queremos, Señor, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer y lo declaro y lo decreto y lo confieso que esto se va a suceder. Pero no estás viendo y no estás buscando si realmente dentro de los planes de Dios es eso. Y es ahí donde tenemos que aprender, querido hermano, a soltarnos, a ser perspicaces, a agudizar nuestros sentidos espirituales y a entender si esto que estoy haciendo es de bendición o no es de bendición. Porque es ahí lo que hemos estado viendo. Amén. Cuando tú solamente piensas en tu bienestar, piensas en ti y piensas en que te vaya bien solamente a ti y no te pones a pensar como aquellas personas que dicen, yo necesito que me vaya bien, yo necesito un negocio. Y en lo primero que piensan es en el dinero y no piensan en bendecir a otros, va a ser difícil que se alinee la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que tú te conviertas en una bendición para otros. Que tú te conviertas en una fuente de bendición para otros. Cuando tú piensas en los demás, querido hermano, te estás alineando a la voluntad de Dios. ¿Vamos aquí? Cuando tú quieres hacer tu propia voluntad, solamente piensas en ti y en tu beneficio. Por eso es bien importante entender, querido hermano, que algo que muestra acción en tu fe es el servicio desinteresado a los demás. Porque a veces bendices al hermano que sabes que después te puede bendecir. ¿Vamos aquí? Le voy a ayudar a este hermano porque este hermano se ve que después me va a ayudar. Y es ahí el problema. Nosotros no estamos aquí para ver qué saco. Estamos aquí para ver qué aporto. ¿Sí me escucharon? No estoy aquí para ver, yo como pastor, yo no estoy aquí para ver si les saco los diezmos, si les saco las ofrendas, a ver si les gusta cómo hacemos las cosas. No, querido hermano. Y ustedes lo saben, mi esposa, mis hijas y yo no vivimos de esto. Cada quien tiene su trabajo. Lo que entra no se toca, porque sabemos que tenemos un objetivo. Entonces no estamos aquí por interés. ¿Sabe qué nos interesa? Su crecimiento de usted. Nos interesa su familia. Nos interesa bendecirlos. Ya van varias veces que me preguntan personas que van comenzando con nosotros. A ver, ¿y usted por qué es pastor? A ver, dígame, ¿usted por qué es pastor? ¿Quién le dijo a usted que era pastor? ¿Cómo supo que usted quería ser pastor o que Dios quería que usted fuera pastor? Y la verdad es que hay muchas respuestas. Pero yo me puse a pensar, realmente sí es cierto, ¿desde cuándo yo quise ser pastor? ¿O desde cuándo yo sabía que era el momento? ¿Sabe cuándo me di cuenta que era el momento? Cuando decidí renunciar a mis planes y a mis sueños por aceptar los planes y sueños de Dios. Cuando decidí tratar de ser un ejemplo a los demás y servirlos. Cuando tomé el desafío que mi pastor impuso en mi corazón cuando me enviaron para acá, para México. A mí me dijo mi pastor muy claramente, tienes un desafío, amar y servir. Haz eso y estarás cumpliendo la voluntad de Dios. Amar y servir. Amar desinteresadamente y servir desinteresadamente. Esa es una característica de Cristo. Esa es una característica de alguien radical. Aquel que ama y da sin esperar recibir nada a cambio, porque todo ya ha sido pagado en la cruz de Cristo. Todo ya fue pagado. Lo que tú puedas necesitar ya fue pagado. Lo que tú quieras ya fue pagado. Pero tú te tienes que convertir en un agente de cambio, en un agente de bendición. Tú tienes que ser alguien que esté aquí en esta tierra para servir y bendecir a los demás. Si no, querido hermano, estamos perdiendo completamente el tiempo. Marcos 10:45, por favor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Si nosotros adquirimos este pensamiento, esta forma de ser, va a haber radicalidad en nuestra vida. Querido hermano, si tú logras sueños y alcanzas objetivos, te felicito. Pero si esos objetivos no son de bendición para otros, te estás ahogando en ti mismo. Tú tienes que saber que todo lo que hagas a partir de que entregaste tu vida a Cristo debe de ser siempre pensando en los demás. Tú ya no le fallas a Dios, no nada más porque, querido hermano, hay ese grande problema. No nos damos cuenta que nuestros errores afectamos a los demás. Si yo como pastor hago algo malo, claro que se va a romper mi comunión con Dios. Claro que puede el Señor cambiarme los planes, pero sobre todo se va a afectar a la gente que está creyendo en Cristo a través de lo que tú estás mostrando. ¿Estamos aquí? Somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero tenemos el desafío de parte de Dios de mantenernos. Y cuando tú tengas ese peso de no hacer algo que a Dios no le agrada, es porque sabes que si lo haces, primero que nada, no es que rompas una regla o no es que rompas la escritura en tu vida. Porque mucha gente cree que el pecado es romper los lineamientos de Dios. Es que si yo peco voy a romper los lineamientos de Dios. Pero no. ¿Sabes qué rompes cuando pecas? Rompes el corazón de Dios. Y rompes el corazón de la gente que te sigue. Y como tú eres un radical, tú no quieres lastimar a la gente. Cuando tú tienes un servicio en la iglesia, no te importa más tu servicio. Te importa más la gente que tu propio servicio. ¿Estamos aquí? Es por eso que debemos aprender, querido hermano, que somos gente que debe de ser radical. Y ya por último, para que no se me aburra, ni se me duerma, ni se me acalore, que esta vida radical no es nada más una vida llena de sacrificios. Que sí lo es, pero hay algo más. Hay una recompensa cuando tú eres radical. Vamos aquí. ¿A cuánto les gustan las recompensas? Alguien que honra a Dios va a ser honrado por Dios. ¿Vamos aquí? Alguien que honra a Dios va a ser honrado por Dios. ¿Sabes algo que tú recibes cuando eres un radical? Y es una recompensa. Y es una recompensa que no cualquiera tiene. ¿Y sabe cuál es esa recompensa? Es la recompensa de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú eres un radical, querido hermano, tienes una paz que así se caiga el mundo, tú estás tranquilo. No, es que las pandemias y es que el calentamiento global y que los temblores y que las lunas y que los gatos negros, tú tranquilo. Tranquilo. Que se caiga el mundo. Que se caiga el mundo. Porque si es mi día de irme con el Señor, me voy contento a su presencia. Que se caiga el mundo, no me interesa, no me importa. Porque si algo me pasa a mí, el Señor se va a encargar de mi familia. Porque yo le sirvo, porque yo le amo, porque yo estoy con Él, porque he decidido caminar con Él. ¿Estamos aquí? Que no, que la nueva presidenta y que no me interesa. Yo soy un hombre patriota. La Biblia me enseña que debo de honrar a mis autoridades. Yo sé por quién voy a votar y no se los voy a decir porque luego son recopiones. Y la verdad, cada quien hace lo que tiene que hacer, pero no confiamos en quién vaya a gobernar México. Confiamos en quién gobierna nuestras vidas. De nada nos sirve que entre el mejor presidente o la mejor presidenta si Cristo no está gobernando a nuestra familia. De nada sirve, querido hermano. Estamos aquí porque estamos tranquilos, vivimos tranquilos.